Hoy hablaremos de Charles Maurice de Talleyrand, que nació en París el 2 de febrero de 1754, y fue un gran político, estuvo en diferentes bandos con una gran habilidad, ya lo vamos a ver aquí, el amigo Talleyrand. Era hijo de un señor llamado Daniel y de una señora llamada Alessandrine. Los Talleyrand eran una vieja familia noble que se remontaba al siglo X. Y el protagonista de esta historia de hoy seguramente hubiera entrado en el ejército si no fuera por un incidente que modificó su destino. Un día, cuando tenía 4 años, una nodriza, para que el chico no molestara, lo puso arriba de un ropero. Y es una buena práctica para cuando los chicos se ponen molestos. Entonces lo puso a Charles en el ropero, sobre el ropero, y el chico que tenía 4 años se tiró de arriba del ropero, una práctica que llevaría a cabo mucho más adelante de otras maneras. Pero entonces se rompió el pie derecho y quedó un poco rengo, de modo tal que no pudo entrar al ejército. Decidieron entonces hacerlo entrar en la iglesia, y entró en el seminario de San Sulpicio en París, y su conducta parece que no era muy normal. En el mes de mayo de 1770, ya un mozo de 16 años, parece que los parisinos, vecinos del convento, gozaban cada mañana de un espectáculo interesante. A eso de las 10, Talleyrand abría su ventana y sostenía unos carteles enormes que decían: te amo, sos estupenda, te besaría. Y esas frases se dirigían a una rubia que vivía del otro lado de la calle, en una guardilla. Y la mina abría todas las mañanas la ventana, leía las declaraciones de amor del seminarista y se las tomaba, ¿no? Y una mañana, cuando el seminarista mostró sus carteles, la joven rubia salió de su actitud pasiva y mostró su desmesurado busto, dice el crónico. Ahí nomás hizo ostentación de su pechuga. Y entonces toda la calle supo que la pequeña, que se llamaba Juliana Picot, amaba a un alumno de San Sulpicio, que era el de los carteles, que no era otro que Charles Talleyrand. Juliana, con alguna complicidad de la lavandera del seminario, que vio cómo son, acudía a la celda de Talleyrand, y según las palabras del propio seminarista, él decía así: no pudiendo encerrarla en mi corazón, la encerraba toda la noche en un armario. En realidad, como ustedes habrán sospechado, Talleyrand no tenía vocación religiosa ninguna. Cuando la mina no podía presentarse, el propio Talleyrand escalaba el muro exterior, se colgaba de un árbol, en fin, e iba a verla. Su romance con Juliana solo sirvió para comprender que, pese a la desgracia de su renguera, podía complacer a las señoras. De todos modos, pronto la dejó a Juliana, porque así son los hombres. Así son algunos hombres. Así era Talleyrand. Parece que un día en una misa se fijó en otra chica, ¿no? Entonces la esperó en el portal, se desató una tormenta, y cuando la chica apareció, se precipitó hacia ella, y 2 minutos más tarde estaban saltando los charcos de agua, tomados de la mano, lo cual es muy romántico. O sea que la tormenta fue digna de ser agradecida a Dios. La joven se presentó como Sorot d'Orinville. Sorot d'Orinville. Bueno, 1 hora más tarde, después saltaron unos cuantos charcos. Yo creo que ya el que salta un charco ya lo saltó todos. Digo, 1 hora más tarde, en una cómoda cama, los dos descubrieron una vocación común. Sus relaciones duraron 2 años y Talleyrand se vio obligado a encontrar cada día un nuevo medio para escaparse del convento, ¿no? Este aprendizaje le enseñó a ser mentiroso,
comediante, disimulado e hipócrita, cualidades que iban a ayudarlo a ser el mejor diplomático de todas las épocas. Talleyrand se licenció en teología en la Sorbona, se ordenó sacerdote, con solo 21 años fue nombrado diputado del bajo clero de Reims ante la Asamblea General del Clero de París. Ya era un personaje más o menos notorio. En 1782 conoció a Adelaida Filleul, una joven de 18 años, que estaba casada con el conde de Flajó. Así la describen las crónicas, a Adelaida Filleul. Más que bonita, viste con una elegancia exenta de rebuscamientos y sus telas dibujan su talle grácil a pesar de un punto de gordura en la baja espalda. Y esa era precisamente la cualidad que había atraído a Talleyrand. Talleyrand asistía regularmente a la casa de Adelaida con cierto mérito. La joven vivía en el piso más alto del Louvre. La escalera era muy empinada para un rengo y en eso consistía el mérito, ¿no? Bueno, con Adelaida tuvo un hijo, Carlos José, más tarde fue general del Imperio, embajador de Luis Felipe y amante de la reina Hortensia, que fue, como ustedes recuerdan, la madre de Napoleón III. Dicen que un día el conde de Flajó, o sea, el marido de Adelaida, regresó antes de lo debido a su casa y lo encontró a Talleyrand solo con los calzoncillos, calentando el lecho de Adelaida con un calentador, mientras la condesa tomaba un baño de pies. Se trata de un cuadro dantesco para un marido que regresa demasiado pronto, ¿no? Ver al amante de la mujer en calzoncillos calentando el catre y a la mina dándose un pediluvio es verdaderamente algo difícil de soportar. Parece que al conde le resultó muy curioso y Talleyrand, sorprendido, dijo cualquier cosa, bendijo la cama, por algo era sacerdote, y se fue. Poco antes de la revolución, Talleyrand se mezcló, con los personajes más brillantes de París. Dicen que era tan parecido a Robespierre que los confundían. Su primer paso fue convertirse en diputado del clero en los Estados Generales. Cuando llegó la toma de la Bastilla, Talleyrand se destacó ante la Asamblea por un gran celo revolucionario y después hizo algo inconcebible para la Iglesia europea. Propuso poner los bienes del clero, era cura, a disposición de la nación a fin de pagar las deudas del Estado. Con el tiempo contribuyó a hacer votar por la Constitución Civil del Clero, la cual, sin consentimiento del Papa, reorganizaba por completo la Iglesia de Francia. Ustedes saben cómo fue aquello, más que reorganizarla, la minimizaba. Los obispos y los curatos pasaron a ser elegidos por los ciudadanos. En fin, no había necesidad de ser católico. Bueno, Talleyrand fue excomulgado. Y dicen que esto no le molestó mucho, ¿no? Cuando lo encontraron llorando, dijo que su tristeza se debía a la muerte de su amigo Mirabeau, aquel de que hablamos no hace tanto, Mirabeau, el político, que estaba siempre en una perpetua disposición galante, vamos a decirlo así, que tenía una enfermedad que muchos desearían tener. Parece que iban Mirabeau y Talleyrand iban al mismo garito, escoloteaban en la misma timba. Cuando el pueblo de París se apoderó del Castillo Real de las Tullerías, Luis XVI y su familia fueron encerrados en la Torre del Temple. Al ser secuestrado el material del armario de hierro en el cual el rey guardaba sus documentos secretos, Talleyrand corrió riesgo, porque como buen diplomático le había enviado cientos de cartas a Luis para que apoyase una tregua con Inglaterra. Consideraba necesaria la paz para establecer buenos vínculos comerciales con el resto del mundo. Talleyrand había sido nombrado ministro de Negocios Extranjeros, pero la Convención, en épocas del terror, prefería eliminar todo contacto con Gran Bretaña y también a todo aquel que mantuviera relaciones con la familia real. Entonces, Talleyrand, previo paso por Londres en carácter de emigrado, viajó a Norteamérica. Llevaba una carta de presentación para el presidente Washington, pero Washington no lo quería mucho, a pesar de que Talleyrand hoy es muy admirado en los Estados Unidos. El embajador Morris
lo había puesto a Washington sobre aviso acerca de la persona de Talleyrand. Carta de Morris al presidente Washington. Rechace a ese hombre, George. George es un agregado mío. No solo por sus relaciones adulterinas, cosa bastante común en los rangos del alto clero, sino también por la variedad y publicidad de sus amores, su pasión por el juego y sobre todo por sus especulaciones abusivas. Talleyrand no fue recibido por el presidente, pero sí fue a Norteamérica y allí se llenó de dinero. Compró terrenos, los revendió, logró enormes ganancias. Cuando se enteró de que Robespierre había caído, volvió a Francia, ¿no? Llegó a París el 20 de septiembre de 1796. Se lo restituyó como ministro de Relaciones Exteriores del directorio, se presentó como un experto en materia de colonización y se dio cuenta inmediatamente de que el hombre más importante del directorio no era Barras ni los otros miembros del directorio, sino Napoleón Bonaparte. Fue Talleyrand quien, pensando en Bonaparte, organizó la campaña de Egipto. Como sabemos, el ejército francés fue derrotado por Nelson en Abukir, y ante tal desastre Talleyrand fue obligado a renunciar y junto a Napoleón, que regresaba de Egipto, organizó el golpe del 18 de Brumario. Bueno, Napoleón en el poder, Talleyrand otra vez ministro. Y por esos días conoció a la que sería su esposa, Catherine Gorly, que era alta, rubia, muy bella, se le atribuían cientos de amantes, no diamantes, de amantes. Venía de una colonia británica de la India. En abril de 1728 fue arrestada porque la consideraban una espía. Y entonces, desesperado, Talleyrand le escribió a Napoleón. Ay, dice, el ay es mío. Es tan hermosa, tan perezosa. Yo la amo y os atestiguo que nunca se mezcló ni está en posición de mezclarse en intriga alguna. La carta causó la liberación y un escándalo. Y entonces, para evitarlo, Napoleón le ordenó que se casara y así fue. Napoleón en un principio estaba fascinado con las habilidades de Talleyrand. Decía, posee cualidades necesarias para la negociación. El carácter mundano, la fineza y una inmovilidad en sus rasgos que nada puede alterar. Sé que solo perteneció a la revolución por su mala conducta. Así, cuando se creó el imperio, fue nombrado gran chambelán, se le otorgó un castillo con 20.000 hectáreas de terreno, pero pronto algo sucedió. Parece que Talleyrand fue exageradamente diplomático y, bueno, algún dinero le daban las potencias extranjeras y comenzó a comunicar a las potencias enemigas, a cambio de esos dineros, algunos secretos del imperio. Se hizo traidor a la patria, digamos. Además, exhortaba a Napoleón a no guerrear contra Austria, Prusia y Rusia, países de los cuales también recibía algún dinerillo. En 1807 Talleyrand renunció. Después de las derrotas sufridas con Rusia, Napoleón empezó a rogar por la vuelta del ministro, pero en realidad en ese momento Napoleón tenía una opinión expresa de Talleyrand. Decía, lo diremos en francés, une merde un moyen du soyer. Du soyer sería en medias de seda, lo otro es fácil de traducir. En ese momento Talleyrand estaba demasiado comprometido con la traición, ¿no?, como para volver a ponerse del lado de Napoleón. Preparaba la restauración de Luis XVIII. En 1814 votó por la deposición de Napoleón, gobernó junto al nuevo Luis. Y él fue el que se encargó mediante el Congreso de Viena de reorganizar a Europa y de volver a Francia el lugar que le correspondía junto a las 4 grandes potencias que la habían vencido. Pero no duró mucho, porque por haber sido revolucionario los ultrarrealistas lo obligaron a alejarse. Pero iba a aparecer una vez más, se prendían todas. Estuvo en la revolución de 1830, traicionó a los Borbones como había traicionado a Napoleón para subir al poder junto con los Orleans. En una carta le dijo a Luis XVIII, hay en mí algo inexplicable y que trae la desgracia a los gobiernos que me pasan por alto. Luis Felipe lo nombró embajador, trabajó en la independencia de Bélgica, en fin. Murió el 17 de mayo de 1838. Sus últimas palabras se las dirigió a Luis Felipe, que lo había ido a visitar, Luis Felipe el rey, con cabeza en forma de pera. Dijo, ya sufro las torturas del infierno.
tenía 84 años, vivía junto a su esposa y todavía recibía la frecuente visita de la duquesa de Dino, una muchachita de 21 años. Entre sus numerosos romances, hubo uno, merced al cual se le adjudicó la paternidad del pintor Delacroix, que ustedes conocen. Parece que en épocas del directorio, Charles Delacroix, su padre, ¿no?, miembro de la convención, tenía una esposa hermosísima que lo acompañaba a los debates. Y allí parece que la conoció Talleyrand y vivió con ella un amorío que sirvió para poner en duda la paternidad del gran Eugenio Delacroix, el pintor. Yo he leído algunas biografías de Delacroix, en general se dice que no se sabe quién fue su padre, pero algunos apuestan a Talleyrand. Fue a lo mejor el padre del gran Delacroix. Un gran traidor, un gran enamorado, si es que a esto se le puede llamar amor. A mí me cae antipático en general, siempre me ha caído antipático Talleyrand, pero era un hombre de un gran talento, ciertamente. Y me gustaría dedicar esto a todas las mujeres que pasaron por su vida, especialmente a Juliana Picot, aquella que mostró su desmesurado gusto para mostrar la aceptación de unos carteles que se le mostraban de la ventana de enfrente. Me gustan las muchachas que para manifestar una aceptación muestran inmediatamente su desmesurado gusto. Y me gustan de modo especial porque para mostrar un desmesurado gusto, en primer lugar, hay que poseer un desmesurado gusto. Extiendo entonces esta dedicatoria a todas las mujeres que, mostrándolo o no, tienen un desmesurado gusto. Y al pobre Talleyrand vamos a dedicarle este tanguito que toca don Héctor Stamponi, cuyo título bien pudo haber suscrito este traidor. ¿Qué me van a hablar de amor? Toca don Héctor para Talleyrand, para todas sus amantes y para Juliana Picot, la de El gusto publicado. Adelante, don Héctor.